cayendo en la faceta económica, otra de las circunstancias que se ha aprovechado fue el refinanciamiento de la deuda, de la ya de por sí ya arrastrada deuda con grandes intereses con el Club de París, que ascendía a 4.827 millones de dólares, miles de millones de dólares. Y entonces, ¿en qué términos se habrá estructurado? Lo desconozco, más allá de la noticia en sí, de que le dieron un periodo mayor de tiempo para revisar, y por supuesto, nuevamente el régimen saca el discurso ya consabido de que Cuba cumplirá sus deudas y sus obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, como ya sabemos, es poco creíble, porque si nos atenemos un poco más a la historia, creo que si no me falla la memoria, en el año 1972, Cuba pidió un crédito a Argentina para el financiamiento de maquinaria agrícola, inversión en el sector agrícola, y esa deuda actualmente con Argentina asciende a casi 20.000 millones de dólares por el tiempo que ha transcurrido solamente ya de la deuda en sí y por los intereses acumulados a lo largo del tiempo. Entonces imaginemos lo que respecta este endeudamiento histórico también, hay que decirlo así, con el Club de París de 4.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo lo harán? No lo sé, lo desconozco, porque recordemos que todavía está pendiente la causa en Londres, que eso no ha llegado todavía a una sentencia firme, más allá de las continuas apelaciones que se han venido sucediendo, donde el régimen empeora cada día su reputación crediticia a nivel internacional. ¿Qué herramientas aplicarán más allá del victimismo consabido? Porque este de casi de carambola que va a culpar al embargo, más allá de no estar en la lista de patrocinadores del terrorismo, porque recordemos que estuvo fuera desde el 2015 hasta el 2021. O sea, tuvo 6 años para tan siquiera haber cumplido una parte, no vamos a decir todo, haber cumplido una parte de alguna de las cuantiosas deudas que arrastra a nivel global. Entonces, ¿qué mecanismos utilizarán? No lo sé, tú eres economista, pudieras a lo mejor dar algún tipo de precisión respecto a esto. Con estos temas la precisión a veces es demasiado obvia, es demasiado zona común, y eso creo que nuestra pequeña comunidad lo va a entender. A veces hablar de economía cubana es hablar más de lo mismo, quizás ponerle un dato, un número más, pero a nivel de análisis no hay muchas variaciones, sobre todo porque la realidad es la misma, pero peor. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente Cuba no tiene capacidad exportadora. De hecho, en el año 2024 cerró con una caída de las exportaciones de 900 millones de dólares. Eso puede ser irrelevante quizás para un país como Estados Unidos, Canadá, países del primer mundo, y no es tan irrelevante. En el caso de Cuba, eso es prácticamente un suicidio económico. No tiene capacidad exportadora significativa, además que la rentabilidad, aunque no existan datos disponibles, la rentabilidad de las exportaciones es muy baja, por algo que se puede asumir. Se puede entender que si la economía es muy improductiva, tiene bajos índices de productividad y de eficiencia económica, por supuesto, se puede entender que posiblemente las exportaciones sean poco rentables, además que el alto componente importador de la economía debe decir que una gran parte significativa del dinero obtenido de las exportaciones debe destinarse a costos de producción en divisas. Es decir, no es por la vía de las exportaciones que Cuba podrá asumir un compromiso de deuda. Eso es una realidad también. Por otro lado, también está, las principales fuentes de divisa. El otro es todo lo que tiene que ver con la exportación de servicios. Aclaro que ahí entra también el turismo. Es decir, el propio presidente de Cuba, presidente designado, en una de sus intervenciones hace varios meses, parecía desconocer que el turismo se cuantifica a nivel de contabilidad nacional como exportación de servicios. Y ahí entre el turismo entra también los servicios médicos, estos profesionales, el trabajo esclavo, la exportación de trabajo esclavo. Y esos sí son fuentes rentables, pero no son suficientes. El turismo no tanto. Recordemos que por cada dólar que obtiene Cuba, cuando digo Cuba me refiero al espacio geográfico cubano, no necesariamente las autoridades cubanas. Por cada dólar que se ingresa en Cuba, por concepto de turismo, 90 centavos aproximadamente, según estimaciones, 80, 90 centavos son para importar y satisfacer a ese turismo. O sea, la rentabilidad es muy baja, pero la exportación de servicios médicos sí es rentable, la exportación de trabajo esclavo, aunque no lo suficiente. Por último va quedando las remesas, que es la otra fuente de divisas frescas que así van al régimen cubano y que es la más rentable, porque básicamente la remesa es una transferencia sin contrapartida. Es decir,
a los militares cubanos, que son los dueños, amos y señores de la remesa, a través de FinCime y los nuevos mecanismos con el uso de bancos que están implementando. No tienen que dar nada, más allá de los pequeños salarios del personal administrativo, salarios en pesos cubanos, personal administrativo por la parte cubana que se dedica a gestionar la remesa. Sin embargo, todo esto es insuficiente para poder cubrir una deuda. Yo pienso que esta deuda y la reestructuración, redefinición, tiene que ver sobre todo con que los acreedores, hay que recordar que el Club de París no es un banco, sino un grupo, una asociación de acreedores, simplemente desea cobrar y prefieren ir eliminando poco a poco intereses y decirle, bueno, págame tanto, y ahí restar un poco de intereses, quizás jugar con el efecto pérdida del valor del dinero en el tiempo, dígase los índices de precios, pero recuperar algo. Entonces la van reestructurando en función de que Cuba pague. Ahora, esto se hace muy difícil porque la capacidad de generación de divisas que tiene Cuba no es suficiente para ir proyectando el plazo inmediato. Esto quizás puede parecer teórico, pero es lo más sencillo de entender. Es esa deuda acumulada que tiene Cuba, la mayor parte tiene que ver con deuda comercial. Si uno revisa los datos, o sea, comento que en los datos se ve claramente como que la deuda asociada a fondos de inversión para el desarrollo, o sea, el banco tal te dio dinero para que desarrollaras un proyecto tal con infraestructura. Esa parte es muy pequeña, la parte significativa es la deuda comercial. Y la deuda comercial no es más que la deuda operativa de un contenedor de pollo que traes, un contenedor de aguacate no, de cualquier producto importado y que se va dejando de pagar. Es decir, esta dinámica que es en la mayoría de la deuda, sea el acumulado de la deuda cotidiana, hace que sea imposible desde el punto de vista económico para Cuba, dado el flujo que tiene. O sea, compro esto y no me alcanza. Constantemente está comprando sin tener dinero para pagar. Hace que no haya mecanismo de administración de las finanzas nacionales para poder ir pagando esa deuda, y eso quizás sea lo más relevante a la hora de entender qué es lo que está ocurriendo. Sí, por supuesto. Creo que a lo largo de que se vayan sucediendo los días veremos cómo implementan algún tipo de mecanismo, porque no es la primera vez que se refinancia una deuda. Recordemos, creo que en el 2014 Rusia condonó una deuda histórica que arrastraba desde los tiempos de la Unión Soviética. El Club de París también condonó una parte, refinanció la deuda, etcétera. Una serie de países acreedores del régimen cubano. Tal vez al calor de los tiempos del deshielo, de que se veía una oportunidad de que con el ingreso de inversión extranjera el panorama económico nacional podría cambiar, pero nada de esto fue así. El régimen tendió sus garras sobre todo y cada uno de los negocios que veía rentables para ellos. Por supuesto, ya sabemos el conglomerado de Gaesa, que actúa como especie de pulpo y tiende los tentáculos por donde quiere, por cualquier sector que resulte rentable para ellos. ¿Y qué sucedió? Nada. Cuba continúa arrastrando deudas, creciendo los intereses, pero al final es lo que tú estás planteando, decir, bueno, págame entonces de esta manera para ver si de alguna forma, algún mecanismo puede honrar un compromiso que en lo particular lo veo muy difícil, porque creo que solamente lo está utilizando para ganar tiempo. ¿Para hacer qué? Lo desconozco, pero creo que es la herramienta perfecta para ello, para ganar tiempo, porque ahora con este golpe de efecto, mira, nos retiraron de una lista que no merecíamos estar por esto, se mantiene el embargo, lo que tú comentaste, los bancos, a pesar de que no estamos en esta lista, no nos quieren ayudar, no nos quieren financiar. Mira, yo soy la víctima en esta película. No funciona así, ya lo sabemos. O sea, el culebrón financiero que se viene ahora creo que va a ser bastante extenso, con muchísimas temporadas, y por supuesto el discurso melodramático en todas las tribunas que se paran, todos los congresos, estos supuestos progresistas en la ONU, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos cómo forma el barullo, el barullo mediático, y bueno, en cierta medida un poco chancletero también, vamos a decirlo así, de programas horripilantes como ese, Chapeando Bajito en Cuba Debate, que la verdad es un caldo de aceite de bacalao. Y como ya conocemos, yo creo que lo único que ha conseguido que es ganar tiempo para ver qué hacemos ahora. Y la realidad creo que se concretará dentro de muy poco, y tal vez este cambio de color, ya lo sabemos, al mejor estilo del camaleón que utiliza el régimen cubano, es la estrategia más clara a la cual ha apelado. Sí, siguiendo, mira, se me ha quedado algo, voy a montarme en algo que estabas diciendo, que era el tema de la lista, y es que hay que recordar que la lista,
casi que me voy completo del tema, pero bueno, es la lista de países patrocinadores del terrorismo y un conjunto de implicaciones. No es el fin propiamente del embargo. No lo digo como celebración, como tristeza, sino que es importante la distinción, ¿no? Algo que comentabas. Ahora, con el tema de la deuda, me gustaría aclarar también que el hecho de que Cuba pague, cuando digo Cuba, prefiero al régimen cubano, pague deuda, en realidad puede ser incluso malo para los cubanos. Esto es algo que se me había quedado por completo fuera del comentario, y hay que recordar que en los años, bueno, hace ya 10 años aproximadamente, cuando se hizo el último pago, a menos que se sepa, significativo, con el Club de París, la estrategia asumida por Raúl Castro para pagar la deuda, o la parte que pagó, no fue la reducción de los proyectos de inversión hotelero, de hecho no se detuvieron. La estrategia fue criminal, fue la reducción de las importaciones. Esto está registrado, es visible a través de los números, como en los años, fueron 2 años aproximadamente, me puedo equivocar con la duración. La esencia es la misma, que Cuba estuvo pagando deuda, lo que hizo fue una reducción artificial, un crecimiento artificial del superávit comercial, es decir, la reducción de las importaciones para que el superávit comercial fuera más grande, para que representara un ahorro y poder pagar una parte de la deuda. El problema con eso es que se tradujo en una mayor escasez en Cuba, un país donde la oferta casi toda, la mayor parte es importada, pues la reducción de las importaciones es un catalizador de la escasez. Quiere decir que la estrategia de Raúl Castro fue pagar deuda a costa de aumentar la escasez y por tanto la pobreza y la desigualdad en Cuba. Por tanto, y esto creo que hay que tenerlo en cuenta, si van a pagar deuda, si va a haber algún tipo de compromiso por parte de las autoridades cubanas y lo van a hacer, esto va a venir acompañado de más miseria en Cuba, porque la única fuente que tienen disponible para pagar es reducir las importaciones. No van a tocar los proyectos de inversión de hoteles. Es decir, yo comentaba anteriormente las fuentes de ingreso. Ahora es cómo organizan los ingresos. Y la inversión hotelera es intocable. ¿Qué es lo que queda para tocar? Lo que se puede, el consumo ciudadano. Entonces ahí es donde va a estar apuntando la mayor afectación, insisto, si deciden apostar por un pago de la deuda, que sí sea de 20 millones de dólares. ¿Van a salir de dónde? De productos que no se van a comprar para las tiendas cubanas.